¿Qué tal? Saludo cordial, bienvenidos a este nuevo video de lunes, esta vez sobre un tema que según el ángulo en que se mire puede ser para todas las partes un dolor de cabeza. Me refiero a ese cuello de botella que indirectamente armó el Consejo Mundial de Boxeo con la sanción de $100.000 a Shakur Stevenson, que sigue generando consecuencias, debate en las redes y por sobre todas las cosas ha destapado un mar de contradicciones entre lo que hace y deshace el CMB o lo más importantes, las lagunas inentendibles del reglamento del Consejo Mundial a la hora de aplicar sus reglas, como es el caso de Stevenson, ya que me refiero con esto último que para empezar, el CMB tuvo razón al exigir el pago de la sanción y Shakur debió pagar calladamente y punto. En ese aspecto no habría confusión. El 314 es muy claro, allí lo estamos viendo. Shakur estaba obligado a pagar como lo establece la regla 7 en las obligaciones de los púgiles, o el cinturón estaba sujeto a confiscación, como efectivamente ocurrió. Se lo confiscaron. Si nos guiamos exclusivamente por esa regla, no hay nada que reclamarle al Consejo Mundial de Boxeo, y directamente tendríamos que ir a la yugular de Shakur o de Crawford, los socios víctimas del desmadre. Sin embargo, si profundizamos en ese confuso reglamento del CMB, la situación de Shakur y Crawford aparece directa o indirectamente, pero fácilmente interpretable en otras reglas. Por ejemplo, por la regla 3.2, donde dice que un campeón del CMB no puede celebrar un campeonato de otra organización, salvo que esté permitido por el CMB a su entera discreción. ¿Qué significa esto? Que el CMB, antes de la pelea de Stevenson-Teófimo, había autorizado a que Shakur peleara por el campeonato de otra organización, en este caso la OMB, y si lo autorizó es porque el tema de la sanción estaba saldado y aclarado antes de la pelea. En ese caso aparecen dos preguntas obvias. Si eso estaba claro, ¿por cuál razón Stevenson armó el berrinche de ofenderse por un pago que se le advirtió antes de la pelea que debía cumplir o perdería el título? Tal vez Shakur les dijo que si perdía se mantenía campeón ligero y en ese caso pagaría después. Es una posibilidad. La otra posibilidad es que, como se hizo campeón OMB de las 140 libras, ya no necesitaba el título del CMB, entonces le dio la patada y de paso le dio una mano a su padre adoptivo, Terence Crawford, armando un escándalo político a favor del grupo que apoya a Crawford. Me refiero a SOFA, que revive con estos escándalos del CMB. La otra pregunta es obvia. ¿Por cuál razón el Consejo Mundial de Boxeo le retiró el título a Stevenson por no pagar, cuando, como lo establece claramente su reglamento, el promotor del púgil es en la parte que en última instancia responsable antes del CMB para el pago de todos los cargos señalados en el artículo 7, es decir, aquel de las obligaciones financieras del púgil con el CMB? O sea, en todo el reglamento del Consejo Mundial de Boxeo, el promotor es figura central, figura responsable y reconocida, al punto que tienen otras obligaciones financieras, como pagos anuales, depósitos previos a cada pelea y otras responsabilidades con el organismo, aceptando con esto que sin eso no pueden trabajar con el CMB. ¿Qué quiero decir? Que los promotores son más responsables que los propios boxeadores y son los que invierten, cobran parte de la bolsa y en las firmas de contrato establecen cómo reciben el dinero y cómo le pagan al boxeador el dinero que le corresponde. La pregunta en este caso está en la tapa del libro. ¿Por cuál razón la cuota sanción del CMB se paga aparte, vía invoice o factura, y no se encarga de la misma el propio promotor de cada púgil? Es decir, cuando de la bolsa realiza los repartos, ¿por cuál razón no incluye la sanción que en el caso de Stevenson serían los $100.000 del famoso berrinche? En suma, el Consejo Mundial de Boxeo se pudo ahorrar todo este escándalo mediático del cual ha salido mal parado, si lo que se hace público después lo hubieran hecho público antes, o si hubieran conminado a Stevenson a regresar a 135, dándole un plazo para ello,
O lo más práctico, ¿por cuál razón no le cobraron al propio promotor el dinero que correspondía pagar si estaba previamente establecido en las reglas de la pelea? Está muy claro que la mayor embarrada del CMB fue quitarle un título a Stevenson, al que iba a renunciar de todas formas pocas horas después de la pelea. Es un caso claro de represalia, tal como ocurrió con Terence Crawford. Toda sanción económica realizada por la vía correcta, si es desconocida, hay instrumentos legales para exigir su pago e incluso hay demandas directas por incumplimiento de lo que está previamente acordado en el papel. ¿Acaso no es eso lo que acordaron de acuerdo con el reglamento? ¿O estas sanciones se cobran por fuera del reglamento? Esa es una pregunta que deberían responderla. Está claro que ese es un vacío en la información, una zona ciega en donde siempre el Consejo Mundial de Boxeo saldrá mal parado porque deja todo tipo de sospechas sobre la mesa. Lo que sí uno tiene muy claro es que lo que sucedió con Stevenson va a obligar al Consejo Mundial de Boxeo a cambiar definitivamente los métodos en el manejo público del cobro de sanciones, al punto que en los próximos casos esos pagos se anunciarán antes de la pelea y seguramente, a discreción del Consejo Mundial de Boxeo, se cobrarán también antes de cada pelea. Esto anote y pegue que eso viene. No obstante eso, las contradicciones en el caso del Consejo Mundial de Boxeo siguen a la orden del día. Inmediatamente después del escándalo, SOFA le ofreció a Shakur Stevenson un contrato para que pasara a pelear bajo la nueva liga, algo que establece la existencia de un interés por pescar en río revuelto, o algo peor que eso, intentar darle un tiro de gracia a la credibilidad del Consejo Mundial de Boxeo, usando la imagen de Shakur Stevenson. Para nadie ya es una novedad que SOFA recurrirá a métodos vampiros para crecer en este negocio. ¿Qué quiero decir con métodos vampiros, aquellos de chupar la sangre? Es que invertirá en los principales nombres de aquellos formados bajo los títulos de los organismos para ahorrarse el trabajo de crear campeones desde cero. A esta altura ya vieron que les llevará años y nadie apuesta que les irá bien. Sus carteleras pueden ser buenas o malas, pero les falta vida, les falta imagen y les faltan títulos. Basta ver su próxima cartelera. ¿A alguien le importa en la estelar una pelea entre F. Ahabba y Charles Martin a 10 asaltos en el devaluado peso pesado y por las papas fritas de pago? En absoluto, a nadie le importa. En ese caso, la solución será traer a los campeones de los organismos y colocarles directamente el cinturón de SOFA. En ese caso, en un año tendrán todos los campeones y oficialmente la unificación ya será de 5 organismos con la bendición de un cambio en la ley Ali. Y es aquí donde viene la otra incongruencia lamentable e inexplicable de Mauricio Sulaimán. En una entrevista a la cadena Sky dijo que Jay Opetaia es un buen luchador, un buen campeón. Noel Micaelán, que es el campeón del CMB, es un amigo muy querido, dijo, y nuestro campeón. Así que si planean hacer esa unificación en cruceros, los vamos a apoyar. Si quieren promover un campeonato del CMB, por supuesto, como promotor de boxeo, si lo hacen dentro de las reglas y procedimientos, más que bienvenidos. Si SOFA decide participar en el panorama normal, tal como está, más que feliz, más que bienvenido. Si continúan intentando hacer su propia liga con su propio cinturón, les deseo suerte, pero el boxeo continúa. A la vista de esa nota de Sky, o bien es una inocentada planetaria la declaración de Sulaimán, o está viendo el papel de SOFA dentro de este desmadre desde un mundo paralelo donde él es el único ocupante. El CMB debe utilizar esa palabra que abunda en su reglamento, a discreción, y aprovecharla en estos casos. A discreción no autorizamos una pelea de título o unificación con un boxeador bajo contrato con SOFA, simplemente porque los cambios que pretenden imponer al boxeo bajo sus carteleras son incompatibles con las reglas del CMB y punto. Si SOFA se ufana de insistir en que llegaron para cambiar todo, desde las actuales categorías
hasta las medidas de los cuadriláteros, pasando por los controles entre otras cosas, es un absurdo tenderle una alfombra roja para que le roben los campeones y los presenten como propios. Y eso a la luz de que la pelea de Brandon Figueroa y Nick Ball, con su emotivo final, nos demostró que los cinturones de los 4 organismos siguen siendo el único y verdadero premio del boxeo profesional, tal como lo conocemos y también tal como lo aceptamos. Es una locura que el propio Consejo Mundial de Boxeo, que vive reclamando de ser la víctima, le ofrezca mansamente la yugular a los que quieren destruirlo. Por eso, si bien fue correcto cobrarle $100,000 a Shakur Stevenson, como lo dice el reglamento, la forma fue un desastre completo. Y en estos tiempos de redes sociales y de convencimiento en manada de los fanáticos, la forma y el procedimiento son el único camino hacia una buena o hacia una mala imagen ante esa opinión pública. Y en eso, Sulaimán y ese silencioso Consejo Mundial de Boxeo la embarra todos los días, aun cuando, como en este caso, tengan toda la razón.